Escrituras, allá en el libro de Efesios, la carta de Pablo a Efesios, a la iglesia de Éfeso, allá en el capítulo 4, versos 15 y 16. Amén. Le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra: sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Ahora ustedes. Gloria a Dios, pueden sentarse. Hoy vamos a hablar, ¿verdad?, de 6 tipos de cristianos que debe de haber en la iglesia. Más bien vamos a hablar de las características, ¿verdad?, que debemos tener como hijos de Dios. Y hermanos, el cristianismo a veces, ¿verdad?, no sé, se toma de una manera muy a la ligera. Inclusive para otros, ¿verdad?, decir cristiano es ofensivo, y casi la mayoría no comprenden, ¿verdad?, lo que es el cristianismo. Sabemos, ¿verdad?, que a los apóstoles en Etiopía se les llamó por primera vez ahí cristianos porque ellos seguían a Cristo, ¿verdad? Seguían a Cristo en todos los aspectos, en sus enseñanzas, en sus mandatos, en todos los consejos y vivencia, ¿verdad?, que tuvieron al lado de Él. Ellos lo siguieron, hermanos, tal cual era nuestro amado Señor Jesús. Y hermanos, y obedecieron a Jesús hasta la muerte. Seguir a Cristo y es algo, ¿verdad?, que conlleva, ¿verdad?, a envolvernos dentro de lo que es en sí, ¿verdad?, la esencia de nuestro Señor Jesús. Dice la Biblia, ¿verdad?, que hemos sido nosotros revestidos de Él. Amén. Fuimos comprados con su preciosa sangre. Hermanos, Él pagó el precio por nosotros. Dice la Biblia, ¿verdad?, que ahora pasamos a ser parte de la familia de Dios. Somos hijos de Dios. Se nos dio, dice, fuimos sellados con su santo y precioso Espíritu. Amén. Y hermanos, pasamos a ser también parte del cuerpo de Cristo. Entonces, el ser cristiano no es algo así a la ligera, no es algo, ¿verdad?, que se pueda conceptualizar de alguna manera filosófica. Ser cristiano, hermanos, es una vida, ¿verdad?, entregada a aquel que dio la vida por nosotros. Amén. Allí en Mateo 10:38 dice que el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Eso dice Jesús. Allá en Mateo 8:34 dice: entonces llamó a la multitud y a sus discípulos. Dice: si alguien quiere ser mi discípulo, les dijo, que se niegue a sí mismo, que lleve su cruz y me siga. Dice: quien quiera servirme debe seguirme, y donde yo esté, allí también estará mi siervo. ¿Está Dios aquí? La Biblia dice que donde están 2 o 3, Él estará en medio de ellos.
Y dice, donde quiera que yo esté, allí también estará mi siervo, y a quien me sirva, dice mi Padre, lo honrará. Amén. Seguir a Cristo es servirlo, seguir a Cristo es compromiso, seguir a Cristo es cambio de vida, ¿sí? Es un cambio, hermanos, total, mente, cuerpo, espíritu, alma, todo nuestro ser, hermanos, cambiados totalmente. ¿Para qué? Para la gloria de Dios Padre, amén. Y dice que el que nos guía, hermanos, en esa forma de vida, el que nos guía, hermanos, en ese seguir a Cristo, dice la Biblia que es el Espíritu, y el Espíritu nos da vida, y tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo, amén. Entonces, en la iglesia, hermanos, los que somos, que podemos decir que seguimos a Cristo, entonces tenemos que dar evidencia que efectivamente somos de Cristo, que le pertenecemos a Cristo, amén. Y hay veces, hermanos, no hay esa evidencia, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a la Biblia, hermanos, cuando entendemos las Sagradas Escrituras, sabemos, hermanos, que tenemos que dar frutos, ¿verdad? Tenemos que dar evidencia de que verdaderamente hemos recibido a Jesús en nuestro corazón. Amén. Entonces yo quiero hablar, hermanos, hoy acerca de 6 tipos de cristianos que debe de haber en la iglesia. Amén. Entonces, cuando estudiamos a través del libro de Efesios le da una nueva visión de la iglesia, hermanos. Y la iglesia es un grupo de personas, es un grupo diverso de personas que se han transformado radicalmente de su vida pecaminosa. Es lo primero, ¿verdad? Que viene. La iglesia, hermanos, es una iglesia que ha cambiado radicalmente, y son personas, es un grupo de personas que se están santificando. Esa es la iglesia, amén. Así que a veces tenemos un concepto erróneo de iglesia. La iglesia, hermanos, es la que cree verdaderamente en Jesús. Esa es la iglesia que puede decirse que es iglesia de Cristo, la que ha cambiado, ¿verdad? La que se ha arrepentido. Dice Juan, ¿verdad?, que él estaba llamando al arrepentimiento, ¿verdad? Dice, yo los bautizo en agua, arrepiéntanse, dice, porque viene Jesús, amén, viene el Mesías, y yo los bautizo en agua, pero viene alguien, dice, que los va a bautizar en el Espíritu, amén. Entonces, cuando nosotros nos hemos arrepentido, arrepentimiento es cuando dejamos de pecar, ¿sí? Hay personas que pueden estarle diciendo 1000 veces al Señor, perdóname, todos los días, pero siguen pecando, siguen haciendo los mismos pecados, siguen robando, siguen mintiendo, siguen, son deshonestos, son maldicientes, son iracundos, inmorales, adúlteros, no sé, tantas cosas. Y hermanos, eso quiere decir que no se han arrepentido. Amén. Entonces, cuando verdaderamente recibimos a Cristo, dice la Biblia, ¿verdad? El Señor mismo comienza la obra. Dice la Biblia, ¿verdad?, que el que comenzó la obra en nosotros, ¿qué dice? La va a terminar. Entonces, cuando Cristo comienza la obra en nosotros, es porque nosotros ya hubo ese arrepentimiento genuino. Amén. Ya hemos recibido verdaderamente a Jesús como nuestro único Salvador. Nos hemos arrepentido y estamos nosotros, hermanos, caminando en la fe. Hay un cambio de vida, ¿sí? La palabra comienza a ser atesorada en nuestro corazón. Comenzamos a caminar dentro de la obediencia a la palabra, y hermanos, si comenzamos nosotros a hacer
lo que Dios nos llama a hacer. Y una de las cosas que Dios nos llama, dice que debemos servir, amén. Debemos nosotros predicar la palabra, enseñar la palabra, edificar con la palabra, y debemos ministrar a personas que tienen necesidad de Jesús. Entonces todos nosotros somos personas que tenemos necesidad de un Salvador. Tenemos necesidad de ser abrigados por nuestro Señor Jesús. Por eso le seguimos, por eso le buscamos, por eso lo amamos. Hay muchas personas que no creen, que no quieren, que no entienden, ¿verdad? El ser abrigados por Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque pues no quieren dejar de pecar. No, ellos son autosuficientes, no necesitan a Dios, no necesitan un Salvador, se creen justos, se autojustifican ellos mismos. Y hermanos, y yo podría enumerar muchas cosas por las cuales la gente, ¿verdad?, rechaza a Jesús. Pero nosotros no, nosotros sí necesitamos a Jesús. Amén. Entonces, hermanos, ese grupo de personas, ¿verdad?, transformados radicalmente en esa naturaleza pecaminosa por el poder de Dios a través de la persona de nuestro Señor Jesús. ¿Dónde comenzó todo eso? En la cruz. Amén. Ahí, hermanos, Él pagó por esa maldición que venía sobre nosotros. Dice que esa maldición fue sobre Él. Amén. Y Él se puso por nosotros, y nosotros creemos, ¿verdad?, y aceptamos en nuestro corazón que Él pagó la deuda de nuestro pecado. Fue un sacrificio sustituto, ¿sí?, por nosotros. Deberíamos estar nosotros, pero Él nos sustituyó. Entonces, son personas, hermanos, la iglesia son personas que tienen una razón para vivir. Personas que trabajan juntas, que se cuidan entre sí. La iglesia se cuida entre sí. La iglesia se tiene que amar. Tenemos que orar y llevar las cargas. Esa es la iglesia. Cuando, hermanos, hay, ¿cómo le puedo decir? Cuando hay desacuerdo, cuando hay inconformidad, cuando hay desamor, cuando hay desconfianza entre nosotros, entonces no podemos decir que somos la iglesia de Cristo. Nosotros nos amamos a pesar de cómo somos, ¿verdad? Sea como tú seas, pienses como pienses, nosotros tenemos que amarnos. Dice la Biblia que tenemos que soportarnos, tenemos que orar, tenemos que llevar las cargas, tenemos que ayudarnos. Esa es la iglesia. Amén. Aquí nadie es especial, aquí nadie es más, ¿verdad? Todos somos iguales. ¿Por qué? Porque todos fuimos comprados con la sangre de Cristo. Todos formamos la iglesia, todos somos edificados por el Espíritu Santo. Amén. Así que todos somos menesterosos y todos estamos en esa carrera, ¿verdad?, que nos lleva a la salvación. Amén. Entonces, dice que esa iglesia, hermanos, ese grupo que se cuida entre sí, eligen vivir. Hemos elegido, dice, vivir en amor y en unidad. ¿Para qué? Para la alabanza y gloria de nuestro Señor. Amén. Para eso hemos elegido vivir. Amén. Y hermanos, esto es poderoso y es atractivo cuando se vive en una iglesia así, una iglesia local, hermanos. Y por lo tanto esto significa que cada miembro debe dedicarse a edificar a otro. Amén. Si cada uno tiene, hermanos, ¿sí?, como consecuencia de ser cristiano, como consecuencia de que el Espíritu Santo está en ti, tú tienes, ¿verdad?, la tarea, el compromiso de edificar a otros. Amén. Entonces, hermanos, de ahí, ¿verdad?, en esa edificación, en ese edificio, ¿verdad?, que conforma la iglesia, es donde sobresalen los aspectos, sí, de cada cristiano. Cada persona es diferente y cada persona, hermanos, en la iglesia, sí, va
a caminar, hermanos, en esa santificación y en esa fe, va a caminar siendo un pilar, ¿verdad? Siendo una persona importante en esa edificación de ese edificio que se ha conformado a través de la roca angular que es nuestro amado Señor Jesucristo. De ahí surgen estos 6 tipos de cristianos en la iglesia. El primer tipo de cristiano, hermanos, el primer tipo de cristiano, y eso yo quiero que lo tomen bien en cuenta, todos los que están aquí, amén, porque se puede decir que es la iglesia, es la iglesia, y ustedes, hermanos, a pesar de que estaba lloviendo, ustedes están aquí, amén. Y el primer tipo de cristiano que debe de haber en la iglesia es el miembro, o es el cristiano que nunca falta al servicio. Se le llama el cristiano fiel. ¿Qué dice el Señor? ¿El Señor nos pide fidelidad, sí o no? ¿Qué dice? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces Dios nos pide fidelidad, hermanos. ¿Sí? Entonces no podemos decir que somos cristianos si no somos fieles. Hay personas que dicen son cristianos y no vienen a los servicios. Yo no puedo llamarle cristiano a una persona que no quiere estar en la presencia de Dios, que me disculpe. Porque cuando tú eres cristiano, tú das todo por Cristo. Y dice que donde está Cristo, tú debes de estar, ahí debe de estar mi siervo. Amén. Entonces, si tú no tienes comunión con la iglesia, si tú no edificas a otros, si tú no sirves a otros en la iglesia, porque es aquí donde comienza todo, ¿sí? Entonces tú no eres cristiano. Entonces el primer tipo de cristiano es el que nunca falta al servicio, amén. El que nunca se falta, ¿verdad?, a la adoración, a la alabanza, a la comunión. Entonces, asistir, hermanos, es la manera más básica en que los miembros se forman mutuamente. Que apenas predicamos acerca del Salmo 92. ¿Cómo nos compara el Señor? Como palmeras que florecen, como cedros de Líbanos, plantados ¿dónde? En los atrios, ¿verdad? En la casa de Jehová. Y el Señor dice que quiere vernos florecer, quiere vernos fuertes espiritualmente, que estemos dando fruto, amén. Y eso se conforma dentro de lo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Entonces tú nunca vas a ser un cristiano maduro, un cristiano fuerte y que esté dando frutos allá solo en tu casa viendo televisión o haciendo otras cosas, ¿verdad? O en chismes o en otras cosas que no sea el estar en la presencia de Dios. Si de por sí andamos mal y todavía nos apartamos de Dios, eres presa fácil de Satanás y te va a llevar a hacer otras cosas que ofendan a Dios, hasta que te pierdas la fe y seas reo, ¿verdad? O seas ya candidato al infierno, porque eso es lo que quiere el enemigo. Entonces, ¿dónde podemos nosotros tener esa coyuntura con Cristo? ¿Amén? Dice que el Espíritu Santo aquí nos lleva a adorarlo. Amén. Nos lleva a la presencia. Entonces, hermanos, asistir a la iglesia también es la forma más obvia. Escúchenme bien. Es la forma más obvia de demostrar compromiso con el cuerpo de Cristo. Al igual que la asistencia, hermanos, a lo que estamos enseñando. Amén. Es como cuando un alumno, si no va a la escuela, ¿qué pasa? No aprende, nunca va a salir. Amén. Nunca se va a formar. Entonces, eso demuestra, ¿verdad?, que vamos en serio. La asistencia a los servicios. Estamos en serio con Cristo, ¿verdad? Y hay algo alentador en saber, hermanos, que un hermano o hermana
va a estar presente en un servicio en la iglesia. Amén. Al principio llegamos, ¿cuántos hermanos? ¿Cuántos estábamos? Los que estábamos aquí, que íbamos a empezar, ¿cuántos éramos? Éramos 3, ¿verdad? 3, después la hermana. Amén. Ahí estaba el aguacero. 5 éramos. Estaba el aguacero, que cuando comenzamos a orar, que le digo, Señor, quita esa lluvia para que mis hermanos puedan venir, ¿verdad? Amén. De manera bien, ¿verdad? Oramos con eso y el Señor quitó la lluvia para que ustedes pudieran llegar. Porque Dios es bueno, hermanos, es grande. Entonces, cuando sabemos, ¿verdad? Ya sabemos quiénes son los que van a asistir. Vamos a comenzar el servicio, pero sabemos quiénes van a asistir a la iglesia. Amén. Ese es el tipo de cristiano que genera seguridad en la iglesia. Amén. Entonces, es alentador, ¿verdad? Saber, ¿verdad? Que van a estar presentes y que vamos a adorar a Dios juntos. Amén. Entonces, el escritor de Hebreos, hermanos, le dice a los creyentes, ¿qué dice Hebreos 10, 23 y 25? 10, versos 23 y 25. Dice que se estimulen, dice, unos a otros en amor y buenas obras. ¿Sí? Y que estimularlos unos a otros, y la forma en que deben de hacerlo, dice, ¿cómo deben de hacerlo? Dice, no dejando de congregarse. Entonces, si tú no te congregas, tú nunca te vas a estimular al amor y a las buenas obras. Y eso es lo que el Señor nos dice en su palabra. ¿Amén? Entonces, no puedes edificar a otros si no te reúnes regularmente y fielmente. Por lo tanto, no es de extrañar que aquellos que regularmente están ausentes de las reuniones de la iglesia con frecuencia se estanquen en su fe. ¿Sí? Y se vuelvan miembros que se quejan y viven quejándose. Entonces, querido miembro de la iglesia, las reuniones no son sobre usted o su conveniencia. Edifique a otros asistiendo fielmente a las reuniones de la iglesia. ¿Cómo se le llama? ¿Cómo es este tipo de cristiano? ¿Cómo? Cristiano fiel, ¿verdad? Que nunca falta a su iglesia. Hay otro tipo de cristiano, hermanos, que debe de existir en la iglesia. ¿Sí? Es el miembro o el cristiano alentador. Es el cristiano que siempre está alentando, levantando, aconsejando, edificando a los demás. Amén. Vamos a ver Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 14. Dice, y os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados, que animéis, dice, ¿a quién? A los desalentados, y que sostengáis a los débiles, y que seáis pacientes. Entonces, Dios te llama a que alientes, ¿verdad? Que animes y también que seas paciente con todos. Amén. ¿Cuántos estamos haciendo eso? ¿Cuántos estamos alentando a los demás? Amén. ¿No dicen amén? Amén. Gloria a Dios, aleluya. Hermanos, el aliento, ¿verdad? Se comparte con la esperanza. Cuando tú compartes, hermanos, la palabra, cuando compartes la administración, el consejo, entonces, ¿qué es lo que haces con esa persona?
tú estás elevando el corazón de esa persona hacia el Señor. Porque ese es el objetivo. Amén. Que la persona pueda alentar su corazón hacia el Señor, porque ahí está nuestra esperanza. Amén. Como dice Hebreos 4, ¿verdad? Que podemos nosotros entrar confiadamente hasta el trono de gracia y recibir gracia para el oportuno socorro. Entonces, ¿qué es lo que hace cuando somos alentados a buscar a Dios? Que somos alentados a la oración, que somos alentados, hermanos, al estudio, ¿verdad? A las vigilias de oración, hermanos. Dice que, hermanos, ahí encontramos nosotros la gracia de nuestro amado Señor, y la gracia nos abre puertas. Amén. La gracia nos ayuda en todas las situaciones. Dice allá Colosenses capítulo 4, verso 8. Alabado sea Dios. Dice: porque precisamente para esto os lo he enviado. Dice: para que sepáis de nuestras circunstancias y que conforte, dice, vuestros corazones. Amén. Entonces, hermanos, cuando hay una persona, un cristiano alentador que edifica a otros, está señalando evidencias de gracia. Evidencias de gracia en la vida, ¿sí?, de estas personas, para ayudar, ¿verdad?, ¿sí?, a los demás. Y podemos ver, hermanos, cuando hay ese tipo de personas, de que Dios los está ayudando, de que Dios está con ellos. Y, hermanos, señala a una persona, un alentador señala a una persona a las promesas de Dios. ¿Qué es lo que aseguran las promesas de Dios? Que todo lo que enfrentan está bajo el control del Señor. Amén. Entonces, el miembro alentador, hermanos, elogia, recomienda, alaba, agradece, consuela, insta, apoya y complementa a otros miembros. Y a menudo pensamos, ¿verdad?, en alentar así como meramente elogiar o como un espectador en las terrazas. No, hermanos, tenemos que ir directamente, ¿verdad?, a la situación y poder, hermanos, levantar el ánimo de las personas, hermanos. Y el aliento bíblico es mucho más que eso, ¿sí? El alentador es un compañero de equipo que te lleva a jugar en una defensa contra un oponente o atacarlo. Sabemos que nuestra lucha, ¿contra quién es? Y a veces estamos nosotros, ¿cómo estamos a veces cuando el enemigo nos está atacando? Así con miedo, y estamos todos amedrentados. Hermanos, cuando la palabra de Dios dice otra cosa. Dice Romanos, ¿verdad? Tú ya eres vencedor por medio de aquel que te amó. No estás solo, dice Dios, yo estoy contigo. No tengas miedo. Yo te voy a ayudar, yo te voy a levantar con la diestra de mi justicia. Y aunque el enemigo venga como río, dice, no debo de tener miedo. ¿Por qué? Porque Él está conmigo. Y el que está conmigo es mucho mayor que el que está contra mí. Esas son sus promesas. Y nosotros, hermanos, debemos creer en las promesas, ministrar las promesas de Dios, alentar con las promesas de Dios a los demás, porque Dios es fiel en su palabra. Y eso te lleva a la fe, te lleva a mover, hermanos, tu fe hacia Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer como personas que alientan. ¿Amén? Entonces, no es halago, no es solamente amabilidad. Decirle a la gente lo que quiere escuchar.
¿sí? Tenemos que ser honestos y sinceros con Dios. Amén. Entonces, tenemos que llevar a la gente a que camine con Dios. Amén. Que actúe, que viva dentro de la fe. Y tal tipo de miembro, hermanos, es una gran bendición para el cuerpo. Y cada uno de ustedes tienen que luchar para ser un miembro alentador, un cristiano alentador. Amén. Hay otro miembro en la iglesia, hermanos, el tercer tipo de cristiano también que debe de haber en la iglesia. Y este tipo de cristiano es el cristiano confrontador. ¿Sí? Pero, hermanos, aquí se requiere mucha sabiduría. Se requiere mucho conocimiento de la palabra y se requiere, hermanos, doblar las rodillas constantemente. Tener una comunión íntima con Dios. Porque confrontar, hermanos, a las personas en el pecado es algo verdaderamente tremendo. Hay personas que se van a rebelar y no lo van a aceptar y te lo van a hacer tus enemigos. Y aquí ya ha pasado eso. Cuando tú los confrontas con su pecado. Había otro compañero, otro ahí en la iglesia de Cutlagua, que andaba, él se sentía este tipo de cristiano. Y él dice, te voy a dar una pequeña exhortación, decía. Una reprensión, decía, una pequeña reprensión. Hasta a mí me dio pequeñas reprensiones, hermano. Y me dice su esposa, dice, no le haga caso, está loco. Todavía me golpea, dice, todavía me mienta la mamá. Y a mis hijos los maldice, dice. Y anda haciendo todo lo contrario de lo que él dice. Entonces, hermanos, si tú vas a confrontar, tú tienes que tener el Espíritu Santo. Tienes que tener la llenura del Espíritu Santo, porque si tú no lo haces bien, ¿qué puedes hacer con la persona? Así es. Entonces nosotros tenemos que edificarlos. Hay personas que no se van a dejar edificar, aunque tú les hables con las Sagradas Escrituras, lo sabemos, pero no son de Cristo. Pero los que son de Cristo te van a recibir la palabra cuando tú lo haces con amor. Amén. Cuando lo haces con el fin de que ellos se levanten, ¿verdad? De que dejen de pecar. Te lo van a recibir. Hay otros que no, porque no son de Cristo. Entonces, vamos a ver Hebreos 3:13. Dice, antes exhortados los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice, hoy, no sé que alguno de vosotros sea endurecido, dice, por el engaño del pecado. Entonces, al vivir nosotros como iglesia, como un cuerpo, vamos a descubrir, ¿verdad?, que somos personas pecaminosas. Tenemos fallas. Amén. Le fallamos a Dios. Inclusive vamos a pecar los unos con los otros. Pero vamos a luchar personalmente con el pecado. ¿Amén? Si no somos perfectos. Va a llegar un día en que el Señor nos va a transformar. Y vamos a ser como Él. ¿Sí? Va a llegar ese día. Porque Pablo dice, hay una ley en mí con la cual no puedo, y es la ley del pecado. Pero hay otra ley que se sobrepone a esa ley, la ley del Espíritu. Entonces, entre más busquemos a Dios y más espirituales seamos, más vamos a socavar la ley del pecado. Amén. Entonces, hermanos, el pecado supondrá un desafío, es un desafío para la unidad de la iglesia, y es un desafío, ¿verdad?, para que la iglesia le dé gloria a Dios. Entonces, se requiere que los miembros, hermanos, se confronten entre sí en amor y gentileza. Dice que tienes que hacerlo considerándote a ti mismo.
mismo. Porque a veces que nosotros somos prontos para señalar el pecado de otros. Pero primero tenemos que ver cómo estamos nosotros. ¿Ven? Entonces, hermanos, es un desafío, ¿verdad?, para la unidad de la iglesia. Y se requiere que los miembros se confronten entre sí, dice, en amor y gentileza. Y el miembro que confronta, escúchenlo bien, el miembro que confronta es lo opuesto a el chismoso y difamador. ¿Sí? Antes de andar en chismes y difamando, tenemos que confrontar, ¿verdad? A ver, hermanito, antes vamos a platicar tú y yo. La Biblia lo dice, platica primero con él y luego en presencia, si no entiende, de testigos, y después en la congregación. Así lo dice la Biblia. ¿Amén? Entonces, el miembro confrontador obedece la acusación de la Escritura, ¿verdad?, de confrontar y restaurar a las personas que viven en pecado. ¿Qué dice Mateo 18? Mateo 18, versos 15 al 18. Por tanto dice, si tu hermano peca contra ti, ¿qué dice? Ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Amén. Ahora sí ya lo entendimos. ¿Qué dice Gálatas 6? Verso 1 y 2. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, dice, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Amén. Entonces, lo que motiva al miembro confrontado no solo es el pecado, ¿verdad?, de alguien que haya ofendido, sino que el Señor, hermanos, se ofende por el pecado. Decía un pastor, decía un predicador, ¿verdad?, no te preocupes porque la gente se enoje cuando tú les hablas del pecado. ¿Sí? Hay gente que se ofende cuando tú les hablas de su pecado. Hermanos, ¿cuánto han ofendido ellos a Dios? Así que tú no te preocupes, ¿verdad? Nosotros tenemos que hablar la palabra a tiempo y a destiempo. Amén. Entonces tenemos que en la iglesia confrontarnos, dice, en amor. Amén. Hay otro tipo de cristiano, hermanos, que es muy importante en la iglesia, y es el que tú tienes que buscar ser. Es el tipo de cristiano que ora, el que busca mucho la oración. ¿Ven? Tú tienes que ser parte de ese tipo de cristiano. Que dice Colosenses 4, versos 2 al 3. Dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también, dice, estoy preso. Hermanos, aparte de que tienen que orar por toda la iglesia, tienen que orar también por el que les está dando la palabra.
¿sí? Que seamos usados nosotros para darle el mejor alimento espiritual a ustedes, ¿sí? Que Dios abra puertas espirituales también para nosotros. ¿Sí estamos de acuerdo? Es lo que dice Pablo aquí. Entonces, hermanos, a mí siempre me impresionó la declaración de Samuel a David. Cuando dijo, ¿verdad? Lejos esté de mí que peque contra el Señor, dice, cesando de orar por vosotros. Es pecado, hermanos, cuando dejamos de cesar de orar por la iglesia. Fíjense, Primera de Samuel 12:23. Entonces, es un mandato divino, hermanos, que oremos. Dios nos manda, nos lleva, nos dice que nunca dejemos de orar. Amén. Dice Primera de Samuel 12:23. Así que dice, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová. Dice, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré, dice, en el camino bueno y recto. Amén. Entonces, el cristiano que ora, hermanos, es por demás relevante e importante, ¿verdad? Dentro de la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es la responsabilidad que Dios nos ha conferido? Que tenemos que orar, ¿verdad? Siempre, todos los días, a tiempo y a destiempo. Entonces, tenemos esa responsabilidad como iglesia de orar los unos por los otros. Entonces, el cristiano espiritual, el cristiano piadoso, porque uno de los frutos del Espíritu Santo es la piedad, ¿sí? Un cristiano piadoso, ¿qué hace? Siempre está pensando, ¿cómo estará el hermano? ¿Le estará yendo bien? ¿Sí? Está preocupado, ¿sí? por la iglesia. Ese es el cristiano piadoso, el que está preocupado siempre. ¿Amén? Entonces tenemos que rogarle al Espíritu Santo ese fruto de la piedad. ¿Sí? Entonces, hermanos, este tipo de miembro, ¿verdad?, espiritual y piadoso, siempre está dedicado a la oración. Siempre está dedicado, ¿verdad?, a pedir por los demás, cómo están, cómo les está yendo, si están bien. Está preocupado por la iglesia. Entonces ustedes tienen que aprender, hermanos, hasta a preocuparse. ¿Sí? Y esta persona, hermanos, ha aprendido a depender de Dios. Así que valora mucho la oración, este tipo de cristianos. El miembro que ora aprende a hablar menos de las personas y más a Dios acerca de las personas. ¿Sí? Entonces, los miembros de oración son héroes anónimos dentro de la iglesia. Son héroes anónimos de las iglesias. Si la oración, hermanos, es lo que impulsa a la iglesia, entonces el miembro que ora es esencial para la salud y el crecimiento de la iglesia. Es importante orar por los demás, porque al hacerlo estamos participando con Dios. Cuando tú oras, estás participando con Dios en el ministerio de la reconciliación. ¿Sí podemos entender eso? Eres parte activa del ministerio de Dios en la reconciliación. Eres parte de la obra de Cristo. Por eso el Señor nos llama a orar, para que Él pueda actuar, ¿amén?, a favor de otros. No quiere decir que Dios no pueda actuar. Dios puede actuar, es soberano. Pero si Él dice que debemos orar por los otros, tenemos que hacerlo. Amén. Él sabe por qué no lo dice. Amén. Entonces, aunque Dios es soberano sobre todas las cosas, Él ha elegido, escuchen, Él ha elegido permitirnos el privilegio inefable de ser parte de la elaboración de su plan.
Él nos confiere a nosotros eso. Aunque eso era. ¿Sí? ¿Quién dice amén? Entonces, Él ha elegido incluir nuestras oraciones y nuestro compartir el Evangelio, ¿verdad? Como un medio para llevar a otros al arrepentimiento y la salvación de Jesús. También nos confirió a nosotros ese ministerio de la reconciliación. Se nos dio a nosotros. Entonces, hermano, cuando tú estás haciendo eso, ¿qué estás haciendo? La obra de Dios, estableciendo el reino. Eres parte fundamental del plan de Dios. ¿No te gustaría ser parte del plan de Dios? Amén. Hay otro miembro, hermanos. Es el quinto miembro o cristiano que debe de haber en la iglesia. Es el cristiano servidor, el que sirve. Y no servir por servir. Amén. Tenemos que servir de acuerdo, hermanos, a como lo determinan las Sagradas Escrituras. Sí, hermanos, podemos ver que se escogieron 7 jóvenes para servir, para los que servían en las mesas. ¿Qué cualidades tenían estos jóvenes? Estaban llenos del Espíritu Santo. ¿Qué más? Tenían buen testimonio. ¿Qué más? Humildes, diligentes, ¿verdad? Hermanos, el servicio, el servir, hermanos, es ministerio. El servir, hermanos, cuando tú tienes el don de servir, es un don del Espíritu Santo. ¿Sí? Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Amén. Entonces, dice que nuestro Señor Jesucristo, cuando tú sirves con amor a los demás, ¿sí? Dice que el Señor te dice amigo, ¿sí? ¿Qué te dice? Amigo, me estás ayudando, ¿sí? A hacer, ¿sí? En la iglesia lo que a mí me gustaba hacer. Jesús, hermano, inclusive le lavó los pies a los discípulos. Y, hermanos, siempre estaba presto Jesús a servir en todos los aspectos. Entonces, si tú eres parte de Cristo, tú tienes que ser así. Tienes que servir. ¿Estamos de acuerdo? Tienes que servir. Dios te llama a servir más allá de todo lo que tú puedas ocupar un espacio en el universo. Dios no te trajo así nada más. Fuiste creado para agregar vida a la tierra. Y Dios quiere que des algo más. Asistir es bueno e importante, pero los miembros deben hacer más que solo asistir. Ellos deberían de servir, porque el que sirve hace el trabajo del ministerio. Usan sus dones para servir a Dios y servir a otros miembros. Edifican la iglesia con sus dones y talentos. Y hay un gran aliento que proviene de saber que no eres único en el equipo. Si se trata de empujar la carreta, ¿la va a empujar nada más al pastor? La carreta la tenemos que empujar todos. Amén. Es muy reconfortante saber de que hay compañeros de equipo luchando contigo, peleando en el ámbito espiritual. Hay que levantar iglesias. Hay que preparar, hermanos, dónde se va a reunir la gente. Y ese lo hace el servidor, que no se ve.
La gente llega, ¿verdad? Y hay muchas cosas que no ve, pero que se hacen. ¿Y quién las hace? El servidor. Y eso es maravilloso, hermanos, que haya personas así. Personas que edifican, ¿verdad? Amén. Entonces, es reconfortante, ¿verdad?, que haya ese tipo de personas en la iglesia. Las personas que no están sirviendo en la iglesia son muy desalentadoras para el resto del cuerpo. Todos tenemos que servir. Amén. Porque cuando tú sirves te das cuenta. ¿Cómo quieres que te traten a ti? Pues así como quieres tú que te traten, así trata a los demás. Entonces cuando viene una persona y va entrando, ¿verdad?, por primera vez, ¿cómo quieres tú ser recibido cuando vas a una iglesia? Bueno, así recíbelos. Cuando tú estás sirviendo en la mesa, ¿cómo quieres tú que te sirvan? Bueno, así hazlo tú. ¿Sí? Y cuando estás haciendo algo por las personas, hazlo, ¿sí?, como quieres que te lo haga. Y lo más importante, hermanos, es que hazlo como para quién. Como para el Todopoderoso. A Él estás. Cuando tú sirves a otros, ¿a quién estás sirviendo tú? Eres parte del ministerio, del plan de Dios. Estás trabajando para el mejor patrón, el que mejor paga. ¿Sí? Dice que Él no se queda con nada. Dios te da, te recompensa. Y es bueno ser un servidor. Amén. Y por último, hermanos, hay un tipo de cristiano que debe de haber en la iglesia. Y yo siento que somos todos. El cristiano paciente. A veces los impacientes pueden causar inclusive situaciones en la iglesia. Santiago capítulo 1. Versos del 3 al 5. ¿Qué es lo que produce la prueba de tu fe? Paciencia, ¿verdad? ¿Y cuándo tiene la paciencia su obra completa? Cuando seas perfecto y cabal, que no te falte cosa alguna. Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, dice, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. La paciencia es falta de, la impaciencia es falta de sabiduría también, hermanos. La Biblia alaba la paciencia como un fruto del Espíritu Santo. Amén. El cual debe de ser producido en todos los que siguen a Cristo. La paciencia revela nuestra fe en el tiempo. Y hermanos, la omnipotencia y el amor de Dios, ¿verdad?, son reflejados en la paciencia. Claro que la paciencia, hermanos, no se desarrolla de la noche a la mañana. ¿Sí? El poder de Dios y la bondad, hermanos, son cruciales para el desarrollo de la paciencia. La paciencia tiene la capacidad para perseverar en la demora. La paciencia para perseverar en los problemas. La paciencia en cuanto surge la oposición o el sufrimiento, ¿verdad?, sin que estés enojado, frustrado o ansioso. Dios no te quiere así.
¿Qué dice el Señor? Quítese de vosotros todo enojo, toda ira, toda contienda. Sean amables los unos con los otros, ámense. Porque así te amó Dios a pesar de cómo eras. Así sé con los demás. ¿Sí? La gente no va a ser como tú quieres. Cristo los está llevando a ser mejores, pero es Dios. Tú no lo vas a lograr con tu impaciencia. Componte tú primero y después compone a los demás. Y cuando tú seas paciente, entonces eso lo vas a ver. Sí, no, Señor, sí, de otra manera. ¿Estamos de acuerdo? Esto puede parecer un poco extraño para algunos, ¿verdad? Pero la paciencia es una virtud. Y es muy importante para el creyente individual y para la congregación en general. La vida cristiana, hermanos, no es un sprint en un maratón. Nuestro caminar con el Señor es un proceso. Y no vamos a crecer en una noche, no vas a crecer completamente. Amén. Por lo tanto, esto significa que tenemos que aprender a ¿qué? A soportar las debilidades y las deficiencias de los demás. Por eso dice el Señor, soportaos los unos a los otros, oren los unos a los otros, lleven las cargas, porque el Señor, ¿qué ha hecho por ti en todos los aspectos de tu vida? ¿O ya eres perfecto cuando llegaste al Señor? Si el Señor fuera impaciente, ya te hubiera desaparecido. ¿Desde cuándo? Por todos tus errores. Pero tú quieres que el Señor consecuente, ¿verdad? Y aguante tus errores, pero tú no puedes aguantar los errores de los demás. Tú quieres que los demás sean perfectos. Así como el Señor aguantó todos tus errores y los sigue aguantando, así tú tienes que soportar a los demás. ¿O no es así? Un miembro paciente tolera con gracia los fracasos de otras personas, los errores de otras personas, y se da cuenta de que ninguna iglesia es perfecta. Pero hay personas, hermanos, que no lo aguantan y dicen, ya me voy a otra iglesia que sea mejor. Pues la vas a seguir buscando hasta que Cristo venga, porque no la vas a encontrar. Porque eres impaciente. Y tú quieres que todos sean pacientes, que sean perfectos. Si tú buscas una iglesia perfecta, no te van a dejar entrar, porque tú eres imperfecto. ¿Sí? Y hermanos, entonces, como resultado, ¿verdad? Tú vas a ser gozosamente paciente cuando toleras a los demás. ¿Sí? Una iglesia con miembros pacientes es una iglesia donde los miembros se enfrentan, se alientan unos a otros, se confiesan unos a otros y se perdonan unos a otros. Hermanos, yo he tenido muchos señalamientos como pastor. Y me han señalado inclusive deficiencias como pastor. Y las personas que lo han hecho, hermanos, yo les puedo contabilizar demasiados errores también que tienen. Pero nunca se los he dicho. Porque el que me está llevando a la estatura del hombre perfecto, ¿quién es? Es Dios. Yo lo único que hago es perdonarlos y orar por ellos. ¿Sí? Pastor Isidro, eres muy impuntual. Llegas tarde. Y la persona que me lo ha dicho es una persona que promete cosas y nunca lo cumple. Muy desorganizado en todos los aspectos en la iglesia. Y cuando terminan los servicios, lo primero que hace es irse. Mi propia
propia familia me lo ha dicho. Me han señalado. Pastores dentro de la organización donde yo estoy. Y hermanos, ¿yo qué puedo decir, hermano? Yo veo muchas cosas que están mal. Lo único que hago es orar por ellos. Si les puedo dar una palabra de aliento, los edifico. Porque ninguno somos perfectos. Lo que tenemos que hacer es edificarnos, ¿verdad? Tenemos que ser pacientes. Dice Santiago, ¿verdad? Tú que juzgas a otros, dice, no eres hacedor de la ley. Uno solo es el hacedor. Y uno solo es el que puede juzgar. ¿Quién? Jesús. Entonces cuando tú juzgas así de esa manera, ¿tú eres mejor que Jesús? No. Todos de alguna manera estamos tratando de ser mejores. Y vamos a ir mejorando. Amén. Vamos a ir mejorando poco a poco. Porque ese es el caminar que tenemos con Cristo. Dios te va llevando cada día a lo mejor. Dice que somos como la aurora, de poder en poder y de gloria en gloria. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es dejarnos, ¿verdad? Manejar, dejar de conformar por las manos de nuestro amado Señor Jesús. ¿Amén? Y en lugar, hermanos, de quejarnos, en lugar de señalar, ¿por qué no contribuimos? ¿Por qué no ayudamos? Amén. Ok, a lo mejor empezamos el servicio a las 7, pues párate aquí, ponte a dirigir, empieza con las alabanzas, ponte a orar, para cuando yo llegue, ya nomás llego a predicar. ¿O no es así? Ah, no, pero te pones a juzgar primeramente. Tenemos que servir. Tenemos que ser parte fundamental de la iglesia. La iglesia no es el pastor, somos todos. Los que venimos a adorar a Dios somos todos. Y tenemos nosotros que amarnos primeramente para que podamos estar en la presencia de Dios. Si tú estás mal con tu hermano, tú no puedes presentarte delante de Dios, porque dice el Señor, primero ve y reconcíliate. Y luego ven, preséntate delante de mí. ¿No es así? Entonces, estimado hermano, miembro de la iglesia, busca estas cosas en tu propia vida y alienta a los demás. Estas cosas buenas para orar el uno por el otro, el tipo de miembro que edifica la iglesia, son fieles en asistir. Se comprometen a alentar a los demás mientras confrontan el pecado y sirven fielmente y son pacientes con los demás. Esto edifica la iglesia. Dios te llamó a ser parte fundamental en el edificio que es la iglesia. No destruyas a la iglesia. Edifica con Cristo. Amén. Porque tú puedes acabar con un ministerio. Amén. Porque estar al frente no es fácil. Estar en el liderazgo de una iglesia no es fácil. Y todavía te hacen la carga más pesada. ¿Tú crees que con señalamientos y con desalentando te vas a lograr algo? No. Si cuando Dios te habla para alentarte. Dios te habla para ayudarte. Dios te habla para decirte, no estás solo, hijo, yo estoy contigo todos los días. Donde vayas yo voy a ir. Voy a ir al frente de ti. Te voy a mandar ángeles si es necesario. Dios te habla, dice siempre, para alentarte. No tengas miedo, no desmayes, yo estoy contigo. Siempre estaré contigo todos los días hasta el fin. Vas a tener aflicciones, pero no tengas miedo porque yo he vencido al mundo. Cuando el Señor a los que sirven, dice, les llama amigos. Y hay personas que tú estás sirviendo y son tus enemigos.
en lugar de ser tus amigos. Creen que están haciendo un bien y lo único que están siendo utilizados por Satanás, porque están desalentando a los que sirven. Eso no es de Dios. Sé parte fundamental del plan de Dios, del ministerio de Dios. Amén. Dios te llamó a edificar, a reconciliar, a orar, a ser paciente. ¿Sí? Para eso Dios te llamó a la iglesia. Terminamos con Deuteronomio capítulo 10. Versos 12 y 13. Gloria a Dios. Ya tenemos un nuevo miembro del coro. Dice ahora pues, Deuteronomio capítulo 10, versos 12 y 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, dice, para que tengas. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a orar. Padre eterno, Dios maravilloso, ¿qué tipo de cristiano soy, Señor? Si dice la Biblia, Señor, que ahora nuestra vida, Señor, es tuya, somos propiedad tuya, Señor. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Fuimos llamados, Señor, al ministerio de la reconciliación, embajadores tuyos, Padre. Tenemos ese compromiso, Señor, para contigo primeramente. Y tú nos llamas, Dios, a ser parte activa dentro de la iglesia. Miembros, Señor, Padre, que ministren. Miembros, Señor, Padre, que te sirvan, que alienten, que edifican. Miembros que amen, Señor, que oren los unos por los otros. Pieza fundamental en el edificio, Señor, que es la iglesia, Padre, la cual la piedra angular eres tú, Señor. Padre, ayúdanos, bendito Dios, a ser parte de esa unidad, a hacer esa coyuntura, bendito Dios, para que ese cuerpo bien edificado, Señor, te dé la gloria a ti. Porque, Señor, cuando nosotros, Padre, somos, Señor, esos cristianos, Señor, que tú defines, Señor, aquí en tu palabra, Señor, entonces, Señor, estamos en una iglesia sana, en una iglesia unida, Señor, en una iglesia, Señor, que te ama, que te sirve, en una iglesia que va a ir creciendo, en una iglesia, Padre, con las puertas abiertas para que el Espíritu Santo, Señor, traiga a los que van a ser salvos. Padre, de esa manera, Padre, podemos, bendito Dios, Padre, caminar, Señor, en la gracia, yendo de poder y en gloria, Señor. Padre, Dios Todopoderoso, ayúdanos, Señor, a ser, bendito Dios, ese tipo de cristianos, Señor. Tu palabra dice que el que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que te siga. Padre, sabemos, Padre, los discípulos cómo eran, y tú los soportaste, los edificaste, los llenaste de tu Espíritu Santo, les diste talentos, les diste dones, Padre, los capacitaste con el carácter, Señor. Eran hombres imperfectos, Señor, del vulgo, eran, bendito Dios, personas, Señor, quizás, Señor, con ira, Señor, o que no hablaban, Señor, correctamente, pero a ti no te importó eso y los edificaste y los llevaste a ser grandes hombres. Padre, ese es tu plan, ese es el ministerio, Señor, de la reconciliación, y nosotros tenemos que ser así con los demás, considerar a los demás, bendito Dios, así como a nosotros mismos. Hacer con los demás como queremos que nos hagan a nosotros. Tener a los demás como más importantes que nosotros. Padre, ese es el llamado que hoy le haces a tu iglesia. Que dejemos, Señor, de señalarnos.
En lugar, Señor, de señalar que oremos para que mi hermano sea mejor, para que mi hermano, bendito Dios, sea más espiritual, más lleno del Espíritu Santo. Padre, necesitamos la piedad, Señor, la benignidad, Señor, en la iglesia. Y solamente tú lo puedes hacer, Padre, cuando nosotros de manera humilde, Señor, te lo pedimos. Ayúdanos a ser humildes, a reconocer, bendito Dios, que somos fallos, que no somos perfectos. Padre, quita, Señor, de nosotros el señalar a los demás, porque nadie es perfecto, solamente eres tú, Señor, perfecto. Nadie, bendito Dios, es indispensable, solo el Espíritu Santo es indispensable. A veces, bendito Dios, estamos incapacitados, Señor, en nuestra manera de pensar. Pon en nosotros, Señor, tu sabiduría, tu manera de pensar, porque esa es la correcta, no la de nosotros. Quita todo aquello, Padre, que estorbe en esa edificación. Yo pongo la vida de cada uno de mis hermanos. Dios, ahí, Señor, en este momento, Padre, en su corazón y en su mente, háblales, bendito Dios, acerca de las cosas, Padre, que nos llevan, Señor, a ser cristianos sinceros, honestos delante de ti. Que ese sea, Señor, nuestro anhelo, Padre, agradarte a ti, hacer todo para ti, Señor, porque cuando tratamos a nuestros hermanos, Padre, tú sabemos que tú amas a nuestros hermanos, que oras por nuestros hermanos, Señor Jesús. Y a ti, Señor, Padre, te hieres, Señor, cuando tratamos a los demás, porque tú nos tratas bien, nos amas, bendito Dios. Y si nosotros ofendemos a alguien más, Padre, no somos parte de tu plan. Ayúdanos a ser parte de ese plan de salvación, de ese plan de reconciliación. Mejora, Señor, nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar. Mejora las condiciones de nuestro corazón. Padre, que de nuestro corazón fluya, Señor, ese amor, Señor, hacia los demás. Yo pongo a cada uno, Señor, los pongo delante de ti. Padre, desata bendición sobre sus vidas. Padre, yo te ruego, Dios, que tu palabra quede atesorada en nuestros corazones. Que tu amor, tu paz y tu perfecta comunión sea con cada uno, Señor, en el hermoso y precioso nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga a todos. Gloria a Dios.